gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde es la libertad de expresión. El Día de la Libertad de Expresión se conmemora el 7 de junio, fecha instaurada en el año de 1951, con el fin de destacar la trascendencia de una prensa libre, independiente para la democracia mexicana. La libertad de expresión es un derecho humano, constitucional, fundamental, inherente y necesario en la naturaleza humana, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el ámbito internacional lo podemos encontrar contemplado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad de expresión es un derecho esencial de cualquier régimen democrático, por lo que su ejercicio pleno y libre demanda generar las condiciones adecuadas para que el periodista y los medios de comunicación puedan hacer uso de ella en las condiciones de seguridad. El tema de esta tarde, la libertad de expresión. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Muy buenas tardes, completamente en vivo, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y como usted lo puede ver en este momento, nos hace favor de acompañar un decano de la noticia, don Sergio Arturo Venegas Alarcón. Muchísimas gracias, don Sergio, por haber aceptado la invitación. Y por supuesto, el líder de las noticias aquí en esta casa, en esta máxima casa de estudios, el maestro Marco Antonio Lara Pérez. Marco, muchas gracias por aceptar la invitación. Y si usted me lo permite, permítame presentarlos de forma breve para que ustedes conozcan la trayectoria de los invitados del día de hoy para hablar de este tema muy importante, lo que es la libertad de expresión. Me referiré en un primer momento a don Sergio Arturo Venegas Alarcón, por supuesto, es locutor de la XCJX y conductor de Noticieros ABC. También colaboró aquí en Radio UAC, en Integra 92.7 de 1970 al 2015. Ha sido coordinador de prensa en la campaña del gobernador Rafael Camacho Guzmán, por supuesto, coordinador de campaña también de prensa de la campaña del gobernador Mariano Palacios Alcocer, coordinador de comunicación social del gobierno del estado, asesor para los diálogos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, por supuesto, director del Sol de México y actualmente es director general del periódico Plaza de Armas del 2010 a la fecha. Don Sergio, nuevamente agradecido porque nos acompaña esta tarde. Yo, muchas gracias. Y por supuesto, nuestro líder, usted lo conoce todas las mañanas aquí muy puntual, dándonos a conocer los aconteceres del día a día que se suscitan en Querétaro. Por supuesto, el licenciado Marco Antonio Lara Pérez, él es jefe de noticieros del Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro, abogado por esta máxima casa de estudios, columnista, periodista y coordinador de presencia universitaria en la emisión matutina. Marco, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y bueno, pues gracias. A mí me gustaría que nos pudieran comentar qué les representa para ustedes hablar de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, tomando en consideración que ambos escriben, que ambos conducen y son directores de noticieros. Por supuesto, también usted, don Sergio, en la radio, en la prensa escrita, por supuesto, Marcos, en la televisión, pues en diferentes emisiones y en diferentes noticieros está Marco Lara ahí. Don Sergio, ¿qué representa para usted este mes que todavía pues, no concluye en la libertad de expresión, la libertad de prensa? Sí, es más bien una conmemoración, un recuerdo de un momento histórico cuando era muy difícil conseguir el papel y los periódicos lo recibían solamente, lo compraban, por decirlo de alguna manera, al gobierno a través de una empresa que se llamaba Pipsa, que cuando un periódico no se portaba bien, simplemente le suspendían la entrega de papel. Ahora con los mercados abiertos, se consigue en Canadá, se consigue en todas partes del mundo, ya no es una limitante para la impresión de los periódicos. De hecho, fue el problema mediante el cual surge la Organización Editorial Mexicana en los años del presidente Echeverría, casi para terminar el periodo de Díaz Ordaz, cuando el coronel García Balseca, que era el dueño de la cadena,
pues empezó a ser demasiado crítico en opinión del gobierno y le presentaron las facturas del papel que no le cobraban y ya lo debía todo, ¿no? Entonces es cuando el gobierno hace que el coronel salga del periodismo, de la edición de periódicos, y entra lo que hoy conocemos como la Organización Editorial Mexicana. En el tiempo actual eso no sería posible. Hoy los periódicos podemos comprar en donde sea el papel. Antes era un medio de control. Y el día que se reunieron, en 1951 que mencionaba Gerardo, fue precisamente porque el presidente de la República, que era Miguel Alemán, les ayuda a los periódicos que estaban teniendo problemas con el papel a conseguirlo, y se organiza esa comida el día 7 de junio para agradecerle al presidente y decir que cuando no se reunieran era que había una mala relación con el gobierno, ¿no? Y bueno, ha habido diferentes etapas. Hace años entiendo que a nivel nacional no se hace. Aquí se siguen haciendo algunas veces. Yo he ido a algunas, no a todas. Pero es más bien una conmemoración que una celebración, ¿no? No se celebra a lo que tenemos derecho, ¿no? Los derechos, lo saben ustedes perfectamente como abogados, no se celebran ni se otorgan. Y toda libertad, como decía José Pajés Yergo, el gran periodista de la revista Siempre, la libertad, toda libertad se gana, se va conquistando. Sí, claro, se conquista. Los gobiernos no, en general, no la conceden o no la aceptan así tan fácilmente. Y los gobiernos, independientemente de los colores, actúan casi siempre de la misma manera, casi. Marco, ¿por qué es importante la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de publicar? Me parece que es fundamental en todo Estado democrático que se diga como tal. Es la posibilidad que se tiene de evidenciar diversas problemáticas sociales, políticas, económicas, culturales. Es, me parece, la necesidad de que la población tenga canales de comunicación para estar debidamente informados. Y me parece que este derecho a la libertad de expresión ha venido evolucionando de forma satisfactoria y convergen diferentes derechos en el mismo, ¿no? El derecho de réplica, la libertad de prensa, el derecho de acceso a la información pública, el derecho de réplica. Vaya, hemos evolucionado como país para conformar una libertad de expresión sólida. Sin embargo, quisiese entrar yo, si me lo permites, mi estimado abogado. Por favor. Ya vamos a generar un poquito de debate y vamos a tocar puntos sensibles. Y si me lo permites, a ver, en este sexenio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a mí me parece, vaya, no es exclusivo este sexenio, ha sucedido en todos, como lo acotaba don Sergio, pero se ha visibilizado más los ataques a la libertad de expresión, los ataques a los periodistas que critican al presidente, gracias a estos ejercicios de las conferencias matutinas. Y permítame compartir un par de datos que publica Artículo 19 en este análisis denominado La prensa latinoamericana bajo ataque, violencia, impunidad y exilio. Informe sombra sobre la libertad de prensa en América Latina. Ya hay algunos datos relevantes y con eso lo voy a dejar en la reflexión para que la audiencia nos pueda generar también su punto de vista. Dice en las conclusiones y recomendaciones, visible en la página 56 de este informe, a 6 años de la toma de posesión de López Obrador en México, no hay avances importantes en la protección de personas periodistas. Más allá de las espeluznantes cifras de personas periodistas asesinadas en el último sexenio, no se ha llevado a cabo ninguna reforma a los sistemas de protección existentes y no ha habido avance en la lucha contra la impunidad de los crímenes que son contra quienes ejercen el periodismo en nuestro país. No, incluso la misma publicación que tú atinadamente comentas, estimado Marco, lo dejo a la reflexión. Y lo dejo a la reflexión, don Sergio, Marco, porque ahorita que concluye justo una generación más de preparatoria, ¿cuántas personas hay que ingresan o desean ingresar aquí ahora a la Facultad
de ciencias sociales a través del área de periodismo y que digan, ah, caray, a ver, entonces sí quiero estudiar o no quiero estudiar. No, no es que no quieras estudiar, sino que sepas cuáles son los motivos, qué te mueve en el periodismo, porque encontrar la noticia, narrarla y poder trasladarla al papel, que pueda la persona a la que se va a dirigir la sociedad, que es general, que puede tener estudios o no, que al momento de leerla te atrape, te genere inquietud, te genere reflexión. Me imagino que ese es el hit de todo periodista, ¿no? Porque eso es lo que permite que te lean, que te sigan, que te escuchen y que digan, wow, mira que la manera de plantear las preguntas, la manera de cómo lo aterriza la narrativa, en cómo digiere la noticia para hacerme reflexionar. Creo que ese es el punto. Y ahí me llevaría a preguntar, incluso en un contexto de extrema violencia, porque artículo 19 lo comenta, que incluso cada año, lejos de que baje o disminuya, los homicidios a periodistas aumentan. Y cerramos, lamentablemente, este año con un alza de periodistas, y repito, con un alza de 12, 13 periodistas más que el año pasado. O sea, es verdaderamente lamentable. Eso me lleva a preguntarle, don Sergio, ¿cómo sigue usted eligiendo el periodismo sabedor de que en México es uno carrera o profesión, oficio, como le podamos poner, peligroso? Sí, bueno, uno sabe los riesgos y los conoce, sabe que existen y los acepta desde el momento en que elige dedicarse a el mejor oficio del mundo, según García Márquez. Yo creo que todos los días tenemos una mesa o varias de trabajo con los participantes en el periódico para elegir los temas que se van a publicar al día siguiente, ¿no? La jerarquización de las notas, que muchas veces pueden no ser del gusto de uno, que pueden no ser de lo que a uno le agrada, pero es lo que tiene que informar a las personas. En el tiempo en que fui director del Sol de México, una empresa que tenía en ese momento algo así como 70 periódicos, elegíamos en la mesa del periódico lo que se iba a publicar en todo el país. Y entonces frecuentemente analizábamos que lo que a los veracruzanos les podría interesar, a lo mejor en Jalisco no, o el lenguaje. Uno de los primeros problemas que tuve al frente de ese periódico nacional, que se reproducían las páginas nacionales de los demás periódicos, incluidos los de Querétaro, El Diario y El Sol de San Juan del Río, fue que publicamos una fotografía de las esposas de los hombres de los 400 pueblos que se manifestaban cada año, bueno, siempre, y a veces se desnudaban ellos, y en un año se desnudaron las señoras. Entonces, don Mario Vázquez Raña, que ya falleció, que era el dueño y presidente de la organización, me pidió que revisáramos muy bien las informaciones, porque esa imagen que publicamos, que se veía muy natural y bien en la Ciudad de México, en los periódicos de allá, sobre todo en la prensa, que también es de la organización, pues iba a ser y que se iba a ver bien en Veracruz, que de allá venían la mayor parte de los líderes, pero me dijo, en Guadalajara ya el arzobispo nos canceló la suscripción del Occidental. Hoy en la mañana habló que no podía permitirse que una foto de unas mujeres ahí se exhibiera en la calle manifestándose. Y me dijo, incluso en tu pueblo, refiriéndose a Querétaro, tampoco les va a gustar, ¿eh? Entonces hay que tener... Entonces, en el caso de Querétaro, nosotros nos hacemos llamar y nos definimos como el periódico de Querétaro, Plaza de Armas. Buscamos que sean informaciones que interesen localmente. Por ejemplo, hoy la exclusiva que da el periódico sobre la designación de Merino, que pasó inadvertida para los demás medios locales de que era queretano, ¿no? Entonces, es el primer queretano incorporado al equipo de Claudia Sheinbaum para esta dirección digital que se va a crear o que se está creando, igual a la que tenían en la Ciudad de México, donde él también era el responsable. Y es un queretano que estudió en la ETI, que estudió en Cebeti 118 de aquí de Tejeda, y que después, bueno, estudió en instituciones de la Ciudad de México y luego en la Universidad de Nueva York obtuvo el doctorado. Es una información importante. Sin embargo, hoy da
la presidenta, la virtual presidenta electa, otros Otros nombramientos que no vamos a llevar de 8, porque para nosotros el importante, aunque sea un cargo menor, ¿Era el Querétaro? era el queretano. Entonces somos el periódico de Querétaro. Hay informaciones, esa por supuesto la publicaremos en la página que corresponde, ¿no? Y bueno, pues sabemos que a veces incomoda nuestra política editorial. Hemos sufrido por ello durante algunos años problemas con gobiernos, que no viene al caso mencionar, pero creo que la responsabilidad de uno es informar objetivamente lo que está ocurriendo, nos guste o no nos guste. Alguna vez mi amigo muy querido y maestro Joaquín López Dóriga me dijo, yo prefiero perder una noticia que ganar un rumor. Porque, sobre todo ahora con las redes, estás con que si esto es o no es cierto, ¿no? Y en los periódicos también decimos, los lectores se ganan de 1 en 1 y se pierden de 100 en 100. Con una nota inexacta, una nota que ofenda, pueden perderse muchísimos lectores y para ganar uno es muy difícil, sobre todo en estos tiempos. Sí. Marco, ahí me gustaría, retomando un poco lo que comentaba don Sergio, ¿cómo le hace el periodista? ¿Cuál sería el tip? Porque cada uno pues, es como diría el clásico, en la forma de agarrar el taco se da uno cuenta cuando es tragón. ¿Cuál sería el tip? Digo, no quiero que nos reveles aquí los secretos del periodismo tuyo, ¿no? Pero ¿cuál sería el tip para encontrar la noticia? ¿Cuál es el camino para encontrar los hechos y poderlos narrar y transmitirlos a la sociedad? Yo creo que tiene que ver mucho en un concepto que hemos acuñado aquí en la universidad con nuestro director de medios, que le llamamos el periodismo de 360 grados. ¿Qué quiero decir con eso? En una nota se pretende cubrir todos los ángulos, todas las aristas. Caso concreto, a ver, el tema de la reflexión que hay respecto de la permanencia o no de la titular del área de cultura de Querétaro. Tenemos a los disidentes, tenemos a los protestantes. Bueno, en este periodismo de 360 grados tenemos que tener el punto de vista no solamente de los disidentes, tenemos que tener el punto de vista de la propia titular de Secretaría de Cultura, que es a la quien se le exige presente su renuncia. Yo creo que eso es fundamental en cualquier ejercicio periodístico y máxima en la casa de estudios que, pues bueno, los noticieros de la universidad, pues al final el camino es una cara de la universidad hacia el exterior. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos con cubrir todos los ángulos en un hecho noticioso. Ahí, don Sergio, ¿cuál sería para usted la noticia que le permitió tener un posicionamiento o un referente en su periódico al publicar? ¿Cuál será la noticia que usted diría, esta fue un hitazo? A ver, en Plaza de Armas, cuando todavía no era periódico impreso, nació en internet, en la página web. Tuvimos el 15 de mayo de 2010 el secuestro de Diego Fernández de Ceballos. Fue la exclusiva que la tomaron medios nacionales, nos dieron crédito. Tenía 2 meses de haber nacido la página. Muchos no sabían bien a bien de qué se trataba eso de Plaza de Armas. Pero sin duda la de mayor repercusión fue la fotografía y la recaptura del Chapo Guzmán en Sinaloa, que tuvimos gracias a nuestras fuentes, la obtuvo el armero Sergio Arturo Venegas Ramírez. Y esa nota, él ya tenía la información de que estaba detenido cuando todavía no se decía. Entonces no revelaré aquí, porque uno no revela sus fuentes, y menos las de Las de seguridad que no nacional. son las mías, ¿verdad? En donde le avisaron de la detención y le dijeron, tendrá que anunciarlo el presidente. Una vez que lo anuncie el presidente, tú puedes subir la información, ¿no? La vas a tener. Y se la dieron, pero con esa condición. Entonces Sergio puso un tuit, en ese tiempo existía Twitter, que ahora es X, puso el premio mayor, el gordo cayó en Sinaloa, lo va a anunciar el presidente en unos momentos.
Era así como una especie de un previo, ¿no? Así como generando alguna inquietud. Y luego después le mandaron las fotografías. Entonces las subimos a la página y de inmediato, fíjense nomás, y tenía pues muy poco tiempo la página y el periódico, porque fue en la página web. El periódico saldría hasta mañana. Llaman de inmediato el New York Times y nos piden autorización para publicarlo, pero nos piden y nos mandan la carta que tenemos que firmar autorizándolos con ese rigor, el New York Times. Y luego al rato ya fue el Washington Post y fue el Wall Street Journal y empezaron el Globo de Brasil y el Times y periódicos de todo el mundo pidiendo permiso de publicar la información. Porque además, como todavía estaba muy difusa esa información de la recaptura del Chapo Guzmán, querían apoyarse en una fuente. Y decían, bueno, hay una página, ¿no?, de un periódico, de un lugar que no es ni siquiera Sinaloa donde ocurrieron los hechos, que está diciendo esto, ¿no? Y al día siguiente tenemos los periódicos impresos de estos importantes medios de Estados Unidos, los más importantes quizá del mundo, esos tres, el New York Times, Washington Post y el Wall Street Journal, en donde en primera plana dan crédito al periódico Plaza de Armas, bueno, y al sitio web, ¿no? Y creo que esa sea la más trascendente que hayamos publicado, aunque somos un periódico local, pues fue una información que trascendió y que Televisa, TV Azteca también nos dieron crédito, todos los medios internacionales y nacionales. Es difícil que algo así ocurra, ¿no? Y también, pues, decían que portero sin suerte no es portero, ya lo vimos anoche, ¿no? Pero reportero sin suerte también no es reportero, ¿no? Hay que estar en el lugar de los hechos. Vuelvo a citar a mi amigo López Dóriga, que en la primera entrevista que publicamos en el número 1 de Plaza de Armas publicamos una entrevista con él, y le pregunté que esto de portero sin suerte y reportero sin suerte, y me dijo, sí, nomás que como decía mi mamá, que le gusta mucho citar a su mamá, hijito, la suerte la empiezan a repartir a las 6 de la mañana. Exacto. ¿No? Entonces hay que estar. Claro. Y nosotros sabemos que tenemos que estar siempre, Eso ¿no? lo escuchaba yo de Roberto Loyola, ¿no? La suerte se reparte temprano, sí. ¿no? Sí, para todo, ¿eh? Pues yo creo que alguna vez se levantó tarde. Dicho en otras palabras, al que madruga, ¿verdad? Dios le ayuda, sí. Qué bueno. Y ahí, Marco, ¿cuál sería igual la noticia que tú consideras que catapultó presencia universitaria, o que tú dices, wow, fue un hitazo? Porque, como lo dirías, no, reportero sin suerte no es reportero. Es decir, que también allá afuera, tu círculo social es el que te comunica o te comparte la noticia. Claro. Y justamente, o sea, yo creo que son varias notas de presencia universitaria. Quisiese destacar un trabajo de periodismo de investigación de nuestra compañera Cecilia Conde, que fue merecedor de un premio internacional. La Fundación Reuters reconoció un gran trabajo de periodismo de investigación de Ceci Conde y nuestros compañeros Misael, editor, y Jesús, camarógrafo, que catapultó al medio a nivel nacional. Otro más fue una exclusiva que logramos con un policía municipal de Huimilpan, que se encontraba prófugo, acusado de haber ocasionado lesiones a un ciudadano que después le derivaron en la muerte. Logramos tener la exclusiva con el policía, a un fugitivo, en un lugar ahí que acordamos con nuestras fuentes. Y una más, la comentábamos antes de estar, ¿no? Fue una entrevista que tuve la oportunidad de realizarle a José María Tapia, ex candidato a la presidencia municipal en la capital querétana en este último proceso, que, pues bueno, replicaron muchos medios nacionales. Ahí sí no nos dieron el crédito, pero bueno, esa ya es otra historia. Sí. Amigo, esa noticia, yo recuerdo que eras, como le dirían al Rodo, eras la noticia del momento, el trendy topic, y además, durante casi 48 horas, noticieros mañana, tarde y noche, y como le llaman, clips en las redes. Oiga, pero a ver, ¿usted ha sido servidor público? No, pues sí. O sea, fuiste alimentando todo muy natural, como para llegar a decir,
Oiga, ¿y a poco le da para que compre 2 terrenos en menos de una semana de 40 millones? Es decir, tiene que tener un estilo. ¿Y eso lo aprendes en el día a día o también te lo da la carrera? Te voy a decir, o sea, es que justo para allá, o sea, tengo la fortuna de ser abogado por esta máxima casa de estudios y algo de lo que he aprendido en los juzgados al momento de preguntarle a los contrarios, Sí. pues lo he podido trasladar al momento de hacer entrevistas. Entonces es una conjugación muy interesante los conocimientos que tengo en el derecho procesal, en la práctica jurídica forense, con el periodismo. Y ahí para cerrar este primer bloque, don Sergio, Marco, porque ya tenemos varias preguntas aquí, agradezco a favor de la atención de toda la gente que está aquí atenta de Facebook. ¿Por qué los dos, siendo reconocidos en el mundo periodístico, un referente periodístico para ambos, los dos estudian la licenciatura en Derecho? En mi caso, no existía la carrera de periodismo, si no hubiera estudiado eso. Y lo más próximo era en el tema del humanismo y de la cultura, el derecho, como claramente se veía en los ejemplos icónicos del licenciado José Guadalupe Ramírez Álvarez, que fundó periódicos, incluido El Diario, o el licenciado Rogelio Garfias, con quien participé yo en la fundación hace 50 y tantos años del periódico Noticias, también abogado. No había aquí en la universidad una carrera de periodismo. De hecho, años después, cuando fui coordinador de comunicación social del gobierno, se crea la carrera de técnico en periodismo y me toca entregar los primeros diplomas a la primera generación, Pero era junto técnico. con Jaime Guevara, que era el director. Yo lo acompañé de parte del gobierno del Estado entonces para entregar, y era técnico en periodismo, no era la licenciatura tampoco todavía, en los años 80. Marco, en 2 minutos. Pues que yo quería hacer muchas cosas. Yo quería ser periodista, quería ser político. No había la licenciatura, nada más lo había en universidades privadas. Mi mamá me dijo, no hay dinero para eso. Dije, bueno, quiero ser político. Y antes, para ser político, se necesitaba ser uno abogado. Entonces, por eso acabé estudiando la carrera de licenciatura. ¿Me recuerdas una anécdota que ha comentado también usted, don Sergio, en los periódicos que llegó el Flynn, ¿no? El famoso, Sí, el claro. famoso Flynn Con Mariano. Con Mariano, ¿no? Eso Sí. yo lo escuché de usted, Sí, que llegó y que les dijo, ¿no? Oye, Mariano, dame trabajo. Dame trabajo. ¿Y Y como el- de qué, Flynn? Pues aunque sea de abogado. Entonces, minimizábamos ahí la carrera como tal, ¿no? Sí, sí. Pues o sea, está también la otra de, ¿no? ¿Qué necesitas para ser abogado? Pues meterte a la carrera y no morirte. Alguna vez, eso me lo dijo a mí Fernando Díaz Ramírez, el primer rector fundador. Esa y otra publicación molestaron mucho al entonces director de Derecho, el licenciado Jorge García Ramírez, ya fallecido, porque además de esa anécdota de Ramírez, de Fernando Díaz Ramírez, el rector fundador que me lo dijo a mí, yo pienso que para ser abogado solo hay que inscribirse y no morirse en la carrera, ¿no? Y dijo otras cosas, entre otras, porque le dije, oiga, ¿usted se considera el mejor rector que de...? No, oiga, usted no me entiende, yo seré por siempre. A ver, yo fui 12 años, dijo, o algo, 13, y yo hice toda la universidad, con excepción de idiomas y de psicología, que no sé para qué sirven. Eso me dijo, y está publicado, ¿eh? Y la otra fue que publicamos, en broma, en la columna, que había un anuncio que decía, se solicitan 3 abogados con bicicleta. Y también Jorge García se molestó muchísimo con Sí. eso. No era un hombre brillante, un gran maestro, pero no tenía sentido del humor. el papá Durán, ¿no? O sea, se burlaba. También, ¿no? pero bueno. Sí, de que te doblabas tu pantaloncito para que no anduvieras ahí estorbando la cadena con tu pantalón en la bicicleta. Sí. ¿No? Bueno, vamos a la pausa. Estamos en su programa Hablemos Derecho y como usted atinadamente nos comenta, ya tengo un sinnúmero de preguntas que comentaremos regresando de la pausa. Estamos esta tarde en este programa Hablemos Derecho, el licenciado Marco Antonio Lara Pérez, coordinador de noticieros de Presencia Universitaria, y por supuesto don Sergio Arturo Venegas Alarcón. Vamos a la pausa y regresamos. Ese video. Regresamos. Continuamos.
Ya estamos completamente en vivo, regresamos a su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que el tema de esta tarde es la libertad de expresión y nos hace favor de acompañar en esta tarde don Sergio Arturo Venegas Alarcón, director del periódico Plaza de Armas, y por supuesto nuestro invitado aquí de casa, Marco Antonio Lara Pérez, coordinador de noticieros de Presencia Universitaria, la voz de las noticias en la mañana de esta máxima casa de estudios. Si me lo permiten, don Sergio, y bueno, pues en atención también a todas las personas que nos siguen amablemente aquí a través de los medios digitales, nos preguntan, ¿el periodismo debe ser una herramienta de transformación social, don Sergio? Ahora el término de transformación está de moda por la llamada cuarta transformación, ¿no? Y yo creo que es parte de eso el interés de la pregunta. Yo creo que los medios de comunicación son un vehículo, es un espejo de la sociedad. La sociedad se expresa a través de los medios que deben recoger lo que siente, lo que se pulsa en la sociedad, con limitantes muy serias de ética, de responsabilidad, ¿sí? ¿Qué se puede informar sin que afecte a terceros, sobre todo si son menores de edad? En fin, hay reglas básicas en este trabajo, pero somos solamente una parte del engranaje de la sociedad, los medios de comunicación, que pues estamos, aunque se oiga como un parte de un discurso, nosotros tenemos una responsabilidad social que cumplir. Y alguna vez un director de periódico me dijo, ahora con la internet que es tan importante, pero que no tiene tanta credibilidad como los medios tradicionales, porque en internet cabe todo. Y me decía, a usted y a mí, me dijo un director de otro periódico local, nos van a encontrar, saben dónde estamos, ¿no? A qué café vamos, dónde caminamos. Y eso de internet se puede estar generando en Polonia, en Checoslovaquia, bueno, en cualquier parte del mundo, y no hay a quien reclamarle. Con nosotros saben que aquí vamos a estar, que aquí están nuestras familias, y tenemos una responsabilidad con la cual siempre vamos a hacerle frente a lo que publicamos y a lo que decimos, ¿no? Y nosotros, en los temas de opinión, por ejemplo, en las columnas, en los artículos editoriales, ahí expresamos lo que pensamos. Lo demás no debe llevar opinión, es la noticia tal cual, y como decía Marco, de preferencia en 360 grados, con las opiniones de las partes involucradas. Muy bien. Pablo LP, gracias, excelente tema, muchas felicidades por la diversidad de temas que plantean. Nos pregunta Celina, Marco, buenas tardes, excelente tema. ¿Cuál considera que es la relación entre la libertad de expresión y la democracia en el contexto mexicano? Totalmente va mucho de la mano de lo que señalaba don Sergio. En la medida en la que tengamos una sociedad más informada, en esa medida se podrán tomar mejores decisiones al momento de la elección de los diversos representantes populares. Luego, entonces, los medios de información necesariamente abonan a esa necesidad diaria de tener una sociedad debidamente informada. Y con la acotación, los medios en un ejercicio profesional de informar a la sociedad. Nos pregunta Ana María MT, buenas tardes, excelentes invitados. ¿Qué medidas considera don Sergio que podría implementarse para proteger y promover la libertad de expresión de manera más efectiva en nuestro país? No, yo creo que no necesitamos más reglas ni más leyes. Respetar las que hay, que se cumplan, que el poder no esté todos los días mostrando su piel sensible y rechazando lo publicado y diciendo que tienen otros datos, ¿no? Yo creo que la ley, el aspecto normativo tiene desde Querétaro, desde la Constitución de Querétaro y desde antes, las reglas básicas de la libertad de expresión. Lo que se necesita simplemente es cumplir con eso y que todos hagamos lo que nos toca. No creo que existan ni mecanismos. A ver, ese mecanismo que estuvo en gobernación, sí, al que nosotros nos acogimos en algún momento, bueno, no sirvió para nada. Y en este momento los que hay tampoco. Conozco a un fiscal que por cierto es queretano, de Ajuchitlán,
que actualmente creo que está en Zacatecas, en la FGR, que fue el que logró que se hiciera justicia a Lidia Cacho y de meter a la cárcel al hombre este que se acaba de morir, al pederasta, ¿no? Pero son casos específicos y cuando se convierten en un tema nacional, ¿eh? Los temas locales realmente en el ámbito nacional no tienen mayor interés, ¿eh? No le interesan al gobierno federal, no le interesan a la opinión pública nacional, son casos concretos de ciudades. Aquí cuando tuvimos problemas, pues no trascendieron mayormente, ¿eh? A nivel nacional. Tiene que haber algo verdaderamente escandaloso para que les interese. Marco nos pregunta, M.A. Luisa, ¿qué consejo le daría a los periodistas para que puedan tener éxito en su trabajo? Pues es que yo creo que ahí, lo comentaba, ¿no? Tiene que ver mucho con pues, la vocación con la que se nace para esto. Hay que tener olfato para encontrar el punto medular en un hecho noticioso. Yo creo que el consejo lo reconfiguraría sería, pues, más bien hay que dedicarse a lo que uno le apasiona, a lo que uno le gusta, a lo que uno ama, y en esa medida seremos mejores en cualquier profesión, periodista, abogado, médico, lo que sea. Ok. Francisco Uribe Morales, Paco, un fuerte abrazo, líder allí en el Marqués, gracias por estar atento aquí en el programa. Nos preguntan también, don Sergio, ¿cómo considera que pueden los ciudadanos y la sociedad civil contribuir a promover y proteger la libertad de expresión en nuestro Estado? Yo creo que la sociedad lo hace al comprar el periódico que le puede convencer, al escuchar los noticieros o ver por televisión lo que realmente resulta más atractivo porque se siente que hay honestidad en el trabajo profesional. La sociedad también, pues de alguna manera, sufre los abusos del poder, no solamente los medios de información. Muy bien. Nos pregunta Celina, Marco, ¿existen casos recientes de violaciones a la libertad de expresión en Querétaro? ¿Qué considera emblemáticos o preocupantes? A ver, hablemos del sexenio inmediato anterior. Aquí tenemos en este mismo foro a un periodista, don Sergio, que sufrió los embates de un gobernador que no le gustó desde la campaña la crítica. Y pues don Sergio se las regresó desde el ejercicio del poder, que es lo más lamentable. Me parece que, vaya, en la medida en la que sepamos elegir mejor a nuestros gobernantes, podremos erradicar este tipo de venganzas privadas, porque, a ver, caso concreto de Querétaro fue venganza privada. Y no solamente a este periódico, o sea, hubo otros periodistas que sufrieron los embates de los berrinches de un ahora exgobernador. Don Sergio, ¿usted ha sentido alguna amenaza a propósito de esta pregunta de si han sufrido, bueno, existen casos de violación a la libertad de expresión? ¿Usted ha sentido alguna amenaza? ¿Ustedes, Marco, han sentido alguna amenaza en alguna noticia que hayan vertido, señalado, publicado? Sí, por supuesto, y no solamente del gobierno. Hay poderes fácticos, ahora hay un poder muy importante que es el poder del crimen organizado. Hay periódicos del país en donde ya no aparecen ni las firmas de los reporteros, ni siquiera el directorio del periódico en Guerrero. A nosotros nos invitaron hace tiempo a asociarnos con un periódico muy importante de Acapulco, que celebro no haberlo aceptado, porque eran tiempos menos violentos, no daba para eso, estábamos aquí tratando de construir este periódico y de defendernos de otras cosas, como para irnos a otro lado. Pero hace un rato platicábamos, abogado, que en Querétaro, cómo estamos en relación, por ejemplo, con Guanajuato u otros estados cercanos, y le decía yo que San Luis Hidalgo, ¿no? Sí, y podemos compararnos con el Querétaro de hace unos años. En nuestro caso, y en el de algunos conductores de radio, hubo hasta una estación de radio que desapareció y se la rentaron porque no le gustaba al gobernador anterior. Entonces, yo creo que en este sexenio en particular, en nuestra experiencia personal, hemos tenido respeto de parte
del gobierno, cambiaron las cosas para nosotros. Hasta donde sé, no ha habido acciones en contra de periodistas ni de medios en Querétaro en los últimos años. En el anterior gobierno, pues es sabido que era diferente, como lo ha dicho Marco. Marco, ahí igual, en esa misma pregunta, ¿tú consideras que alguna nota que haya dado tu equipo o tú a título personal en o en otros medios donde colaboras, que haya sufrido alguna violación a la libertad de expresión? No, no en lo absoluto. Yo quisiera destacar dos cosas. Primero, mi gran agradecimiento a la Universidad Autónoma de Querétaro, que nos ha permitido trabajar sin cortapisas, sin censura. Es algo que atesoro en demasía, así como mis compañeros reporteros. Sin embargo, lo que sí pues, generamos es molestia, una molestia natural per se, ¿no? Somos seres humanos, algunos de piel más delgada que otros, y lo que se genera es molestia en la clase política, en la clase social, en la clase empresarial, muy en particular en ese sexenio en los acérrimos seguidores de Andrés Manuel López Obrador, pero fuera de eso, afortunadamente no hasta estos momentos. Pues bueno, a fin de cuentas es una molestia que es una salud mental a todos los ciudadanos porque nos permite de forma objetiva saber de nuestras autoridades, punto. Sí, nosotros hemos visto, abogados, en nuestra experiencia, todos los días las críticas que hace el presidente López Obrador a determinados periodistas. En este momento están en suspenso dos importantes comunicadores, Carlos Loret y Ciro Gómez Leiva, que desaparecieron, y parece que tienen vacaciones, parece que se fueron del país, luego dicen que no. Están suspendidos sus participaciones en los programas. No sé francamente a qué se deba. Me temo que se trata de alguna presión del gobierno que va de salida y que quiere dejarle limpia la casa a la próxima presidenta. Quiero decir que yo, en lo personal, repruebo por completo las críticas que se hacen a los medios. Son pasquines hasta el New York Times, el Reforma y todo eso es para el presidente. Debo decir, reconocer que con nosotros no ha habido ese problema. ¿Por qué? Porque yo conozco desde hace muchos años a Andrés Manuel López Obrador y cuando estaba aquí la persecución en contra de nuestro periódico, hablé con él varias veces. Cuando venía a Querétaro platicábamos y le expresaba nuestras quejas, ¿no? de que necesitábamos que esto cambiara. Entonces, él conocía esa situación. Aparte de que muy rara vez se refiere a medios locales, ¿no? Pero en el caso nuestro, incluso ahora que vino la todavía en ese tiempo candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, tuve oportunidad de reunirme a platicar en privado con ella antes de la última conferencia de prensa que dio. Y debo decir que con nosotros el gobierno federal ha sido respetuoso. Y la ahora presidenta electa también ha tenido consideraciones de trato con nosotros porque saben esa historia que traemos de los años anteriores con un partido diferente al de ellos, ¿no? Pero no me gusta el trato que le dan a colegas de otros medios nacionales, ¿no? Claro. Jaime Illescas, señor licenciado, fuerte abrazo, gracias por estar atento. Andrés Guerrero, gracias, estimado maestro, compañero aquí universitario. Nos preguntan, Marco, ¿cómo han evolucionado las relaciones entre los medios de comunicación y las autoridades locales en Querétaro en relación a la libertad de expresión? Va muy de la mano con la anterior. A ver, me parece que en esta administración estatal pues ha sabido respetar el ejercicio del periodismo el gobernador actual. No así en la administración inmediata anterior, ¿no? Yo creo que es lo que podría señalar en esa pregunta, mi estimado abogado. Okay. Nos pregunta Celina, don Sergio, Mar Celina, dice, ¿debería de haber límites legales a la libertad de expresión en México para proteger la seguridad nacional o los derechos individuales? ¿En qué circunstancias consideran justificable la restricción a la libertad de expresión en beneficio del orden público o la seguridad? No, en ningún caso. No, en ningún caso. Y yo creo que sí están claramente establecidos en la ley los límites de la libertad de expresión, no solamente para los medios, en general para el público, para la sociedad. Yo creo que están claramente establecidos. Cada medio actúa de acuerdo con su responsabilidad, su código de ética, y
no se necesitan, como ya había dicho antes, nuevas leyes ni nuevas reglas, ¿no? Ya están, simplemente hay que respetar lo que cada quien haga lo que le corresponde, que el gobierno haga lo que le toca, que es gobernar, ¿verdad? Porque ahora tenemos un presidente que en mi opinión no ha sido un buen presidente, pero ha sido un gran comunicador, mejor que quizá quienes nos dedicamos a esto, con sus mañaneras y este producto que espero que no continúe, doña Claudia. Ojalá que no. De que se dediquen a gobernar y no a hacer programas de televisión, para eso está Marco, ¿no? Nada más, rápidamente favor, una Marco, por acotación, favor. porque me parece que es importante lo que señala nuestra Corte, la Suprema Corte de Justicia, en cuanto a lo que está señalando don Sergio. Dice, la libertad de expresión, su verdadero ejercicio radica en la tolerancia y respeto al pensamiento que mediante la palabra expone el prójimo. Me parece Sí, que ahí se estriba el punto medular. Sí, se centra justamente lo que tendría que hacer la autoridad. Respeto, no puedo compartir, pero respeto tu libertad de expresión. Y han evolucionado mucho, no solamente los medios, sino la sociedad en general y con ella los medios. Porque hoy que vemos, por ejemplo, yo no he visto ni voy a ver nunca el programa ese, ahora esas series que hacen ahora de Paco Stanley, por ejemplo, ¿no? Pero hay que recordar nada más, el programa de Paco Stanley, bueno, hasta el de Chabelo serían inconcebibles en este tiempo, por el tema del bullying, por Claro. el tema del La machismo, misoginia, sí, sí, eso claro. es. Entonces, son de otro tiempo, la sociedad también ha evolucionado evolucionado, su ¿no? pensamiento, Y los claro. medios a fuerzas, junto con la sociedad, a querer o no. Ok. Nos pregunta, nos quedan 5 minutos, lamentablemente el tiempo se va rapidísimo. Tengo un par de preguntas más y muy, muy interesantes. José Antonio Galde, nuestro vicerrector de la Universidad de Londres, gracias maestro saludo, por estar abogado. atento aquí también del programa. Nos pregunta M. Luisa Inmobiliaria. Como excelentes periodistas, ¿me podrán dar su punto de vista? ¿Qué opinan de las personas que publican ofensas agresivas a senadores o al presidente de la República? Yo creo que ahorita por lo que estaba comentando don Sergio, ¿no? De que el presidente de la República se ha sido muy ofensivo y demeritando incluso el trabajo de periodistas, pero en su sentir, no de forma objetiva, ¿no? Pero eso, a ofender a la gente, pues ya también es un respeto para ambas partes, ¿no? Sí, porque él realmente ha hecho juicios sumarísimos sobre algunos periodistas, sobre su honestidad, supuesta corrupción. Yo creo que eso no debe ser. Yo creo que en este sexenio el gobierno ha criticado más a los medios que al revés. Aunque el presidente dice que desde Madero no ha habido un presidente más criticado, realmente no ha habido una prensa más criticada que la de este sexenio, en este sexenio, ¿no? Por supuesto. Nos pregunta Celina, Marco, fíjate cómo está aquí atenta a la situación. ¿Por qué el doctor César Augusto Lachira les llama prensa chayotera? Bueno, aquí don Sergio Arturo nos puede decir mejor cómo nace justamente el concepto del chayote. Tiene que ver con una situación que pasó muy en particular en una gira presidencial, don Sergio. ¿Cómo nació el concepto? Usted mejor que nadie lo sabe, ¿no? Cómo surge, cómo se acuña justamente el llamarle a los chayoteros. Más o menos era una gira presidencial. Mandan llamar a unos periodistas que estaban al lado de un chayote. Y ahí es como surge justamente. Okay. Yo creo que, con todo respeto, a mí no me merece ninguna opinión algo que haya escrito ese señor que mencionaron. Ya. Es muy correcto, digo, yo lo Sí, comento claro. en el sentido porque... No, sí está bien, porque además lo están preguntando. En atención hay así. Ajá. Me parece que esa es una parte de la leyenda y el presidente pues repite cada rato eso y es parte ya del discurso que la gente ha procesado, asimilado, socializado. Yo creo que no tiene el menor sentido y hay periodistas honestos, hay periodistas deshonestos, como también hay médicos, abogados y en todas las actividades es un tema de la naturaleza humana y depende de cada quien si actúa de una forma o de otra. Don Sergio, nos quedan 3 minutos, Marco, nos quedan 3 minutos y me gustaría cerrar con qué consejo le da, 2 minutos, qué consejo le darían en 1 minuto, don Sergio, a otros periodistas para que puedan tener el éxito que ustedes tienen hoy, al día de hoy, en los medios de comunicación, don Sergio. Yo creo que, francamente, no me siento así autorizado para dar consejos, pero en mi propia experiencia, pues, si se van a dedicar al periodismo, que tengan esa vocación a la que se refería Marco Antonio y saber que va a representar sacrificios, riesgos, ¿no?
y que no necesariamente todos tienen la posibilidad de tener una televisora o aparecer en un programa, como hoy la mayoría de muchos estudiantes en las universidades, sobre todo privadas, que van queriendo ser comentaristas de deportes, ¿no? Cuando la noticia yo creo que es más que el hecho. Por cierto, un cartón que les recomiendo mucho que vamos a publicar el día de mañana, y perdón que me le adelante, me van a reclamar mis compañeros del periódico. Hay un cartón que vamos a publicar mañana a propósito del fútbol de anoche, en donde está un futbolista diciendo: algún día seremos como Venezuela. A ver, Marco, rápidamente, para cerrar. y hablando justamente de lo que se publica en Facebook, no necesariamente todos aquellos que escriben en Facebook son periodistas. Sí, ¿No? sí, es realmente... Con ética y profesionalismo, don Sergio. Sí, mejor que las personas que quieren criticar a los periodistas y que se dicen periodistas sin serlo, sigan haciendo tesis y patrocinando y vendiendo tesis como ciertas personas que conocemos. Que no decimos nombres porque luego se enojan, don Sergio. Pero que ya son conocidas, ¿verdad? Bueno, siempre es un gusto y gracias, don Sergio. Gracias por la haber aceptado invitación. Un honor estar aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro y en sus medios. Gracias, Marco. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, don Sergio. Gracias, Marco. Y bueno, recuerda que tenemos una cita, usted y nosotros, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.